quintos y 8 séptimos. Entonces, la propiedad de densidad dice que entre cada par de entre un número y otro hay otros números. Y que la propiedad de densidad es P igual a A más B sobre 2. Entonces, lo que hice simplemente fue reemplazar los números. 3 quintos más 8 séptimos, y esto nos da un total de 19 sobre 70. Es el número que está entre menos 3 quintos y 8 séptimos. Es cierto que A más B por C es igual a A por C y B por C, sí es cierto porque es la propiedad distributiva y esa es exactamente lo que nos dice, que además se puede usar solamente en la suma, la propiedad distributiva. Pues no multiplica y dentro del paréntesis hay una suma. Describa la comprensión. Por comprensión extensión, los siguientes conjuntos. Entonces, por comprensión, la A dice que el conjunto de números naturales es menor que 5. Entonces, si la propiedad por comprensión es X, pertenece a naturales X siendo menor. Entonces, dice que es 1, 2, 3 y 4 son los números naturales menores que 5. El conjunto de enteros menores que 5. Por comprensión es que X pertenece a los enteros. Entonces, todos los X menores a 5. Entonces, nos daría 4 3 2 1 0 -1 -2 y todos los demás porque son menores a 5. Dice, el conjunto de números enteros no negativos que no son enteros, eso es completamente contradictorio y está errado, porque los números enteros no negativos son enteros, no son decimales. ¿Por qué cuando A sobre B es igual a 0? ¿Por qué A sobre B es igual a 0 cuando A es 0? Porque todo número multiplicado por 0 da 0. Entonces vamos a hacer la división de 0. Cualquier número nos va a dar 0. Menos, menos paréntesis A más B es el opuesto de la suma. A más B, el opuesto de la suma tiene que ser menos A más B. ¿Cuál es el resultado de y cuál propiedad emplee para la solución? La propiedad distributiva. Y nos da 8A. Esa fue la propiedad que usé. La relación entre naturales satisface la propiedad conmutativa. No, porque la propiedad conmutativa dice que va a tener un nuevo número natural. No, espera un momento. Sí, no, claro, ya, desde ayer hablamos de eso, ¿no entiende? Bueno, mi celular, ¿por qué? ¿Por qué mi celular? Hay que borrar eso. Entonces nos dice que si la resta de números naturales satisface la propiedad conmutativa. Entonces, la propiedad conmutativa solamente aplica para la suma y la multiplicación. ¿Por qué? Porque en la suma tenemos sumandos y en la multiplicación factores. Sin embargo, en la resta no es así. Y en la resta nos puede dar distinto el resultado. Y el número va a ser contrario, va a ser el opuesto al que tengamos. Aquí tenemos un ejemplo. Todo cuadrado en un impar es impar. Sí, ¿por qué? Porque la fórmula puede ser n a la 2 es igual al número par más 1. Entonces, siempre va a ser impar el resultado. Aquí tenemos dos ejemplos. Bueno, nos piden determinar la veracidad
de estos. Entonces, para todo X, Y, Z pertenecen a los reales, con X y Y, perdón, diferente a cero. Se cumple que Z más Z sobre X más Z sobre Y es igual a Z X más Y. Entonces, dice que es falso. ¿Por qué? Porque la propiedad que se debe aplicar para la suma de fracciones es A sobre B más o menos C sobre D. Y eso nos daría Z por Y más X por Z, Y por C, X por Y. Y allí lo que están haciendo es totalmente distinto. Para todo X, Y, Z perteneciente a los reales con X diferente a cero se cumple que Z sobre X más Y sobre X igual a Z más Y sobre X, ¿cierto? Porque la propiedad nos dice que cuando los denominadores son iguales se pone el mismo denominador y se suman los numeradores. Para todo X, Y, Z, W pertenece a los reales con X de Y diferente a cero. ¿Se cumple qué? Falso. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Tienen que multiplicar el numerador con denominador, denominador con numerador. Y allí no lo están haciendo, allí están haciendo la suma lineal. D. Esto es verdadero porque se cumple la propiedad distributiva. E. Esto es verdadero porque en la propiedad de A del inverso de A a a la menos uno es uno sobre A. Aquí nos estaría diciendo eso, que 3 menos X a la menos uno es un tercio menos un X. F. Esto, esto es falso, porque al cancelar los términos semejantes desaparecen todo el término semejante. No va a quedar el uno allí, porque es un X, se cancela con el uno X de abajo. Entonces nos quedaría Y solamente. G. Esto es verdadero. Se cancelan los términos semejantes y queda pues como el saldo. H. Falso. Todo número dividido por el mismo número da 1. Y la I es verdadero, porque pues todo número dividido por el mismo da 1 y además multiplicado por cero, pues cualquiera podría ser, no solamente uno. Entonces, sí, a los reales pertenecen todos los números. Y si son que son racionales, no, los números racionales y los irracionales son de conjuntos aparte. Racionales que son racionales, no, bueno, más lo mismo, son conjuntos aparte. Son excluyentes. Los racionales son excluyentes de los irracionales y al contrario. No es clausurativa porque la propiedad clausurativa aplica para la suma y la multiplicación. En la división puede dar un número irracional. No, siempre dependerá de los irracionales que se multipliquen. Para poder que clausurativa dependerá de los irracionales. Entonces, no, perdón. No, la propiedad constitutiva solamente aplica para la suma y la multiplicación y la división nos podría dar un número irracional. Ahora la O, no, siempre dependerá de los irracionales que se multipliquen. Puede, sí, el producto entre irracionales sí es irracional nuevamente.
Existen números racionales cuya suma sea racional si se cancelan entre sí. Si la suma es irracional más, paréntesis, menos irracional, cierra paréntesis, pues esto nos va a dar cero, entonces sí nos va a dar un número racional. Y esta pregunta ya está. Y sí, porque la fórmula sería n a la 2 igual al número par más uno. Entonces siempre nos va a dar impar. Todo número par sí, porque la fórmula es n a la 2 igual al número par. Entonces siempre va a ser número par. Todo número real tiene un número recíproco. Por eso tenemos la norma A, es decir, A y el recíproco siempre va a ser menos A. Se aplica para todos. No, la U, no. El recíproco de 3 séptimos no es menos 3 séptimos. El recíproco para la fracción es 7 tercios. ¿Por qué? Porque al multiplicar estas dos debe ser, del resultado debe ser uno. Pues va el mismo número y dar uno. El inverso multiplicativo de 7 es menos un séptimo. Sí, porque a menos uno nos dice que uno sobre 7 y el inverso sería negativo. No se puede aplicar así porque la propiedad distributiva solamente es para suma o resta. Sí, porque es el inverso aditivo, es así como es aquí. A igual a menos A. Aquí tenemos menos X y más Y menos Y. Es el inverso aditivo. Aquí no, porque si se cancelan los términos semejantes, lo único que va a quedar es la X. Sí, porque al multiplicar 3 por X sobre 4 no, hacemos la aplicación en línea y nos va a dar 3X sobre 4.